Vamos a revisar ahora lo que ocurrió con un confuso incidente entre el candidato presidencial Harold Mike Nichols y el ex concejal de Maipú, Antonio Neme. Un hecho que ocurrió en el estacionamiento del Country Club de La Reina. Pablo Torres nos va a entregar más detalles. Pablo, estamos contigo. Buenas noches. Hola, Pablo. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Así es, esto ocurre en la comuna de La Reina la jornada del día martes y además todo queda estampado en una denuncia en la 37 Comisaría de Carabineros de la comuna de Vitacura por lesiones leves que acusa el ex concejal Antonio Neme por agresiones que sufrió finalmente y que fueron también respondidas en un comunicado de parte de Harold Mike Nichols, el candidato presidencial. Ahora, en una versión de quien dice finalmente la verdad, y esto también tendría que avanzar en una investigación luego de esta denuncia, si que así lo considera el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque finalmente de parte del ex edil se ha dicho que él fue agredido por el candidato presidencial Harold Mike Nichols, mientras que Mike Nichols responde a través de un comunicado que se da un encontrón luego de insultos que él recibe a raíz de rencillas que datan desde 1998 y que en ese encontrón y finalmente en esos insultos se da un forcejeo donde terminan en estas agresiones. Bueno, que justamente dijo el candidato presidencial Harold Mike Nichols que él se encontraba en el Country Club de La Reina cuando es insultado finalmente por el ex concejal Antonio Neme. Las rencillas datan de 1998, cuando Mike Nichols era jefe de prensa de FIFA y acusa a Neme de haber revendido entradas para el Mundial, cosa que es ilegal finalmente, y él es denunciado. A raíz de esa denuncia es que es desvinculado de sus labores en ese momento y es por eso que se dan estas rencillas y estos insultos que terminan en estas agresiones ya denunciadas ante Carabineros. Vamos a escuchar justamente lo que dijo el ex edil cuando se refería a la denuncia en contra de Harold Mike Nichols. Es que este señor, después de una agresión, entre comillas, verbal, la emprende contra mí a golpes. Él que habla de la paz, habla del compañerismo, a golpes. O sea, él me tiene que haber dado por lo menos 5 golpes en la cara. Y yo no me bajé del auto. Aquí está el golpe. Yo no me podía bajar porque estaba con cinturón y porque mi amigo que estaba al lado me tomó para que no me bajara. Claro, la versión de Harold Mike Nichols, como decíamos en el comunicado, es que él no solamente es insultado verbalmente, sino también físicamente es agredido, y ahí entonces viene su respuesta. Como tú decías además, Pablo, esto viene de 1998, del Mundial de Francia, cuando se produce en estos hechos, cuando Antonio Neme estaba cubriendo esa situación y se le descubre vendiendo irregularmente estas entradas. Y luego, de acuerdo a lo que ha dicho Harold Mike Nichols, él ha sido víctima de un acoso constante a través de redes sociales por parte de Neme, que desemboca además en los insultos que reciben el día de hoy. Exactamente, en el comunicado justamente Harold Mike Nichols data esos acosos que recibió finalmente y que han sido constantes y que terminan con estos insultos durante la jornada del día martes y en estas agresiones finalmente. Ahí va a tener que dilucidarse en cuanto a él lo golpeó, él recibió los golpes. Básicamente es un tema que ahora tiene que investigar el Ministerio Público si es que se tienen los antecedentes finalmente para avanzar en esta situación que es denunciada ante Carabineros. Y ese es un tema bien importante, que es una situación que se formaliza ante las autoridades y por ende podría abrirse una investigación de parte del Ministerio Público. Lo concreto es que ya ha habido justamente declaraciones de parte del ex concejal y a través de este comunicado Harold Mike Nichols también ha pedido disculpas a la ciudadanía, y aquí quiero ser también explícito en cuanto a la cita textual. Entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y por esta razón extiendo mis disculpas a la ciudadanía. Es parte de lo que dijo en este comunicado y con el relato finalmente que ha ido en cuanto a que hubo golpes de por medio, que hubo retenciones de por medio, que hubo un forcejeo. Finalmente, bueno, eso es parte de las dos versiones que se han mantenido hasta el momento acerca de este hecho ocurrido el día martes. Sí, Pablo, justamente ahí, en ese trozo del comunicado que estamos leyendo, es Harold Mike Nichols quien da su versión, que es distinta a la que da Antonio Neme, porque dice: quien me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Entonces Harold Mike Nichols dice que él fue agredido físicamente también y que él se defendió, distinto a lo que dice Antonio Neme. Será la justicia la que determine quién agredió a quién. De todas maneras, el candidato, como tú dices, pidió disculpas públicas a través de este comunicado, reconociendo que no era la forma correcta de reaccionar, pero no ha dado declaraciones. Estuvimos durante todo
todo el día intentando tener una declaración, así como sí la obtuvimos por parte de Antonio Neme. Claro que sí, para poder también entregar estos detalles. Ahora, claro, él está en actividades de campaña, evidentemente, Harold McNichols, en entrevistas de campaña, también en actividades en terreno, así que veremos si se refiere en mayor profundidad a estos hechos y si hay también alguna evidencia que permita dilucidar exactamente cómo ocurrieron estos hechos. Y entonces la denuncia, por lo que entendemos, Pablo, es por lesiones leves, ¿no? Exactamente, lesiones leves y además con una constatación de lesiones en un CEFAM, finalmente es el procedimiento. Toda esa información se tiene que reunir finalmente y la respuesta también de Harold McNichols y también si se avanza o no esta investigación. Ahora queda en manos del Ministerio Público ver si hay antecedentes suficientes para seguir avanzando en esta denuncia en su contra. Muchas gracias, Pablo. Está Pablo Torres entonces con la información que, claro, adquiere relevancia considerando que Harold McNichols es uno de los 8 candidatos presidenciales inscritos para participar en las elecciones de 19 días más. Claro, y a propósito de las elecciones, viene ahora en un ratito más la franja electoral, así que nos preparamos para recibir el mensaje de los candidatos. Poderosamente la atención, ¿no? Uno de los candidatos presidenciales enfrascándose a golpes con un periodista. En este caso estamos hablando de Harold McNichols, quien es acusado por Antonio Neme, el periodista. Antonio Neme padre. Padre, sí. Claro. El papá de José Antonio Neme. Sí. De una pelea a golpes, todo esto en el Country Club de La Reina. ¿Qué pasa? Esta pelea se remonta a 1998. 30 es decir, años. Casi 30 años, Mundial de Francia, donde, recordemos, hubo acusaciones que apuntaban a que Antonio Neme, el periodista que en ese entonces estaba cubriendo el Mundial, sí, claro, revendía entradas a las cuales él tenía acceso, revendía entradas y de esa forma ganaba algo de dinero. Esa denuncia la hizo en ese entonces quien era jefe de prensa de la NFP, Harold McNichols, y desde aquel entonces está esta enemistad entre ambos personajes. Bueno, casi 30 años después se volvieron a ver las caras y todo habría terminado a los golpes. Lo denuncia Antonio Neme, al candidato presidencial, y Harold responde y dice, bueno, todo esto fue al revés. ¿Qué dice Antonio Neme al respecto? Escuchemos. ¿Lo tenemos? Es que este señor, después de una agresión, entre comillas, verbal, la emprende contra mí a golpes. Él que habla de la paz, habla del compañerismo, a golpes. O sea, él me tiene que haber dado por lo menos 5 golpes en la cara. Y yo no me bajé del auto. Aquí está el golpe. Yo no me podía bajar porque estaba con cinturón y porque mi amigo que estaba al lado me tomó para que no me bajara. Ya, pero ¿qué dice la contraparte aquí? Al margen de lo que después vamos a decir. La contraparte dice, en este caso Harold McNichols, que fue Antonio Neme, que el José me pena, fue Antonio Neme quien le habría empezado a gritar insultos desde antes. De hecho, él lo dice, luego de una agresión verbal, dice. Él reconoce que por lo visto le estaba diciendo cosas a Harold. Ahora, los dos reconocen, porque Harold también después fue consultado, justo tenía una actividad pública por la campaña que está haciendo como candidato presidencial y le preguntaron por esto. Y él reconoció. Y además pidió disculpas porque dijo que evidentemente no era la forma más adecuada de haber reaccionado, sobre todo para una persona que está postulando a la presidencia. Pero reconocen que este conflicto viene hace 30 años y aquí quiero decir algo. ¿Cómo no han podido solucionar esto hace 30 años? Esto quiere decir que se van a seguir encontrando a lo largo del tiempo, se van a seguir agarrando del mundo. A veces no se tienen buena. No, está claro que no. Pero ¿cómo no hay un punto medio? Claro, en 30 años uno ya se apacigua todo. Y quiero decir algo, de lado y lado, ¿cómo no paran después de 30 años? ¿Cómo no prescribe este conflicto, no? Claro. O sea, ¿cómo no se cansan? Todo por la reventa de entradas en aquel Mundial del 98, Mundial que Chile jugó en Francia. Sí, pues sí, ¿Qué dijo Harold? Escuchemos. A ver. Básicamente me agredió, después me sacó la madre, a mi mamá no la toca nadie, y ahí está, eso fue. Y los insultos fueron increciendo, primero fueron insultos pequeños y después más fuertes, ¿cómo fueron? No, primero fue un grito a una distancia, no lo reconocí, y después fue increciendo, y después ya, como te digo, insulto a mi mamá, y a mí de muy niño me enseñaron que eso no era permitido,
Y ahí terminó el tema, ¿no? Yo recibí un combo aquí, que haga lo que quiera, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Hay una persona al lado de él que es socio del club, que lo llevó al club, que lo dejó entrar, que vio todo. Hay cámara. La verdad no es de quien la dice primero, la verdad es de cómo sucedieron los hechos. Me agredió, insultó a mi madre, eso no se lo aguantó a nadie. A mi madre no la toca a nadie. Recordemos que hace muy poquitos días falleció la mamá de Harold Nichols también. Además, sí. chuta. Sí. No era, Tal vez, claro, quizá el tal contexto, vez en ¿no? ese contexto se sintió pero quiero ofendido. hacer una reflexión más bien cultural. ¿Por qué cuando existe un problema entre estas dos personas que son adultos, son hombres grandes, ¿no? Este conflicto lleva 30 años, no es primera vez que se produce. O sea, no es una sorpresa. Aquí, de lado y lado, saben que si se cruzan uno con el otro, algo áspero va a pasar. Tendría que tener orden de alejamiento. Claro, ¿por qué lo solucionan a los golpes? Porque, por ejemplo, si fueran dos mujeres adultas, ¿no pensarían en solucionarlo a golpes? No. ¿Ah? No, en principio no. No, No. no, Roberto. No, en principio no. O sea, es súper... He visto lamentable. peleas de mujeres también. No, sí existen. Existen peleas de mujeres, a lo mejor hoy día de manera cada vez más frecuente que antes. Pero en general, las mujeres no solucionamos los conflictos así. O sea, a mí no se me ocurriría, perdón, ir a... O sea, a lo más... Y en general los hombres tampoco deberíamos solucionar los conflictos No así. debería Sí. eso, a eso voy. Pues. Claro. Aquí en el fondo... y más aquí, entre personas ya aparte que este es un conflicto adultas. súper antiguo, Sí. porque uno puede entender el fragor de un conflicto nuevo, reciente, inmediato, pero aquí ellos saben que si se van a encontrar uno con el otro en una de esas hasta podrían haberse esquivado. Po. ¿Por qué no lo hacen? Da la impresión porque el mismo Antonio Neme reconoce que él... Lo fue a realizó provocar. estos insultos. Claro. Sí, lo reconoce. Entonces, da Puede la que lo impresión haya que todavía provocado, hay pero- sangre en el ojo por la denuncia, porque fue Harold el que denuncia en ese entonces Claro. a Antonio Neme de estar revendiendo entradas. Y Y a él le pareció mal. Por lo visto quedó sangre en el ojo por esta denuncia que hace Harold y 30 años después se vuelven a enfrescar. Comunicado y todo hubo del comando de Harold May Nichols pidiendo ¿Lo disculpas tenemos? por lo sucedido. No, pero ya. es básicamente el comunicado dice lo mismo que acaba de decir Harold May Nichols en la cuña. Ahí está. mira. Ahí el martes de la mañana, en los estacionamientos del Country Club de la Reina, escuché a una persona gritarme insultos. No me di cuenta de quién era. Al acercarme supe que era esta misma persona quien me golpeó de puño. Ah, claro, Harold dice que es Antonio Neme el que lo golpea. Quien me golpeó de puño en el rostro y también con las puertas del automóvil que conducía. Yo me defendí y en ese instante se produjo un forcejeo. Ya. Es decir, lo que acusa este comunicado es que Antonio Neme lo insulta y luego lo golpea también. Ya, pero yo digo una cosa. Si ellos saben que están en esta dinámica hace 30 años, como si él ve que empieza Antonio Neme a insultarlo, no da vuelta a la página y dice, ya está de nuevo Ya este está, sí. señor con la misma cantinela, ya dejemos lo que hable y no hace caso omiso, ¿no? Si Harold hoy día está en otra, ¿no? Como candidato presidencial Claro, también. lo que él decía en la declaración anterior es que no aguantó que le tocaran a la madre. Sí. Y ahí Que por reacciona ahí esta puede forma. haber habido una fibra sensible y un momento en particular Sí. que lo está afectando. Tenemos más declaraciones. No hay nada pendiente. Él él revendía entradas en el Mundial del 98 en Francia. Yo era el jefe de prensa de la FIFA. Lo filmaron. Fui al entrenamiento de Chile el día antes de jugar contra Italia. Le dije, te tienen visto, por favor no sigas porque si no te vamos a tener que expulsar del Mundial. Lo siguió haciendo, lo volvieron a filmar haciéndolo. Esto lo saben todos los periodistas que estaban en el Mundial de Francia, todos. Entonces, y ahí la FIFA me dijo, lo tenemos que expulsar. Y yo le dije, no, eso sería una vergüenza para todos los chilenos, déjame que lo resuelvo yo. Llamé al director de Canal 13 en ese tiempo, don Eleodoro Rodríguez, le conté lo que pasaba. A los 5 minutos me llamó Gonzalo Bertrán, me dijo que por favor le confirmara. Le confirmé y a él lo mandaron a llamar y se acabó su tema en Canal 13.
Claro, Esa es la historia. Por culpa de esta denuncia de Harold, me rectifico, yo dije que Harold era jefe de prensa de la NFP, no, era jefe de prensa de la FIFA en ese entonces. Sí, pues imagínate. Sí, entonces a ¿Tenía raíz, un cargo más alto a raíz todavía? de esta denuncia lo llaman los altos ejecutivos de Canal 13 y lo terminan por despedir de la empresa a Antonio Neme. Desconozco, no recuerdo bien si Antonio Neme después de ese trabajo en Canal 13, ¿dónde fue a trabajar? Si Estuvo siguió un tiempo con su como carrera concejal de Ñuñoa, si mal no Es verdad, recuerdo. sí, sí. De Maipú, perdón, de Maipú. Sí. Polémico municipio. Es decir, que esta acusación de Harold terminó con su carrera como periodista. Ya, pero más que la acusación de Harold, ahí había una conducta personal también, ¿no? Y ahí está Claro. tal vez la sangre en el ojo que le tiene Antonio Neme a Harold Ya, pero- Menélico desde hace 30 años. Yo No creo han que- sanado las heridas No, en po. tanto tiempo. No, po. Y por eso Harold dice, más que un conflicto permanente, lo que ocurrió fue esto y que no se ha solucionado hasta el día de hoy. Ahora, quizá al fragor del momento en que cada uno está hoy día, debieran evitarse, ¿no? Sí. A ver si se puede. Tal vez se cruzaron de casualidad en el Sí. Country Club de la Reina y finalmente se produjo este encuentro. Probablemente hace mucho tiempo no se veían las caras y esta vez Claro. les tocó cruzarse. Ahora, llama la atención que las ganas sigan intactas de seguir enfrentándose. O sea, eso llama mucho la atención. ¿Alguien te energía. provoca eso, La Karina, energía. en este mundo? ¿Que te lo cruce y te dan ganas de decirle cosas? No, ¿No? no. ¿No? ¿Estás segura? No estoy tan segura, pero creo que no. A grueso Ya, modo está bien. no. Estás No en hay paz nadie contigo, estás en paz contigo mismo. No estás en guerra con nadie. Igual uno, pero espérate, si yo creo que a todo el mundo le pasa y creo que a la gente en su casa también, uno sabe con quién ha tenido fricciones. Sí. Uno sabe perfectamente, así que hay que tratar de evitarlo, ¿no? Buscar una vía pacífica. Bien, 7 de la